leer un pasaje y recordar una historia antes de empezar esta reunión. Y esta historia también es de los primeros días de gobierno del rey David. Digo también porque estos últimos domingos venimos ahí parados un poco en esa historia, ¿no? Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos cuenta la historia de cuando David quiso recuperar el arca, ¿sí? El arca había sido robada por los filisteos, que eran sus enemigos, y el arca era muy particular, era muy especial porque representaba la presencia de Dios mismo. Y cuando David consigue recuperar el arca, él decide llevarla a la ciudad donde vivía él. Pero bueno, por un incidente que la mayoría de ustedes deben saber, que no viene al caso ahora, al final terminaron dejándola en la casa de una familia, ¿sí? En la casa de Obed-Edom. Y el texto dice que la gente de David le anunciaron que el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Pero quiero pararme en esta frase, dice, el Señor ha bendecido a esa casa y todo lo que tiene a causa del arca, o sea, a causa de la presencia de Dios. Es imposible que si la presencia de Dios está, no haya bendición. Pero necesitamos de la presencia de Dios. De la misma manera, es imposible que haya bendición sin presencia de Dios. Así que sí o sí necesitamos que haya presencia de Dios. En nuestra casa, en nuestro negocio, si andamos por la calle. Y necesitamos que la presencia de Dios esté y se manifieste aquí en este lugar si queremos que esta reunión no sea una simple reunión. Me parece que fue el domingo pasado que les pregunté cuántos de ustedes querían volver a sus casas como habían llegado. Y nadie me levantó la mano, porque todos venimos aquí con una expectativa, ¿no? Una expectativa importante, y no una expectativa cualquiera. Nuestra expectativa está puesta en Dios. Y esperamos que Dios haga algo. Mínimamente esperamos que Dios nos hable. Quizás alguno no tiene un gran problema, pero bueno, siempre está esperando escuchar un consejo de parte de Dios. ¿Sí? Así que venimos a la casa de Dios, ya sea con grandes problemas o con ningún problema, pero venimos porque Dios en este lugar obra. Pero para que Él obre, su presencia es indispensable, es imprescindible. Él no va a hacer nada si nosotros no logramos atraer su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Y se lo estoy diciendo esto a ustedes, que son los que han llegado más temprano. Y generalmente son los mismos, los que llegan más temprano. Generalmente los que llegan más temprano son aquellos que tienen más ganas de estar en la presencia de Dios, o por lo menos entrar a la presencia de Dios más rápido, ¿no? Y no quieren perderse nada, ¿es así? Ya sé que hay otros que son muy puntuales, hay otros que son muy ansiosos, pero quiero pensar que todos están aquí puntualmente porque son de los que esperan que Dios haga algo. ¿Amén? Amén. Entonces, son la gente ideal a la cual les quiero pedir esto. Les quiero pedir que ahora nos pongamos en pie y que tengamos un tiempito de clamor. Vamos a pedir, vamos a clamar, vamos a rogar al Señor que Él venga aquí con su presencia. ¿Les parece? Pero vamos a meternos todos en este clamor. Yo voy a estar orando, pero quiero que ustedes también. Y si ustedes oran más fuerte que yo, no hay ningún problema, porque no estamos orando para que nos escuchemos entre nosotros, estamos orando para que nos escuche el Señor. Y necesitamos que Él nos escuche, porque tenemos
tenemos cuestiones en nuestro corazón, hay cuestiones en el cuerpo, hay cuestiones en las familias, hay cuestiones en los negocios, hay cuestiones que necesitan que sea el Señor el que intervenga. Entonces, vamos a clamar para que su presencia venga a este lugar. Amén. ¿Estamos listos? Yo le voy a pedir que levanten su voz, que levanten las manos, que empiecen a rogar y que digan: Señor, en el nombre de Jesús, nosotros necesitamos que la presencia de Dios esté aquí. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestros corazones. Nuestra necesidad es grande, y es grande por nuestro Dios, por Jehová de los ejércitos, por el Señor que es todopoderoso, el fuerte, el invencible, el que todo lo sabe. A ese Dios es a quien clamamos, porque ese es el Dios que necesitamos que se manifieste esta noche aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos serte suficientemente atractivos como para que vengas aquí, deposites tus pies en este lugar y agites tus manos, Padre. Agites tus manos, tocando a uno y a otro y a otro y a otro, haciendo que en este lugar hayan milagros y prodigios y señales, Señor, y en este lugar haya salvación, y en este lugar esta noche haya libertad, y en este lugar esta noche haya sanidad. Padre, Señor, ven aquí, habla a nuestros corazones. Oh Señor, en nombre de Jesús, nosotros nos sujetamos a ti, nos humillamos ante tu presencia. Declaramos que el Rey de Reyes está entrando aquí. Por eso es que postramos nuestro espíritu, reconociendo que no hay nadie como tú, que tú eres el grande, el fuerte. Señor, que tú has venido a encontrarte con tus hijos y que nada impedirá que ese encuentro produzca algo tremendo en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, abrázanos, nosotros te abrazamos. Queremos cantarte, pero sabemos que tú también le cantas a tu pueblo. Que esta noche haya aquí un intercambio, Señor, de amor, un intercambio de frases amorosas entre tú y nosotros, y este lugar se llene del amor de Dios y de su misericordia, de su paz y de su sabiduría. Oh Dios, en nombre de Jesús, ven aquí, Padre. Ven, Señor. Ven, Jesús. Ven, Señor. Sí, Señor, ven, Dios. Ven, Señor. Ven, Jesús, ven con tu presencia. Ven con tu presencia. Ven con tu amor. Ven, Señor, con tu poder. Ven, Señor, y abraza a tu pueblo. Ven, Jesús. Ven, Señor. Ven, Padre. Abrázanos con tu amor. Ven, Espíritu Santo. Y entrar en la presencia del Señor, la verdad que no es nada difícil para aquellos que lo buscan de corazón. No es nada difícil. Sé que a todos nos ha pasado en algún momento de decir que, bueno, que la presencia de Dios es inaccesible, pero la verdad es que no es difícil, porque Él siempre está tratando de provocar ese encuentro. Él siempre está buscándonos, Él siempre nos quiere llevar a su presencia, porque Él sabe que ese es el mejor lugar donde podemos estar. Y Él lo intenta. En la palabra de Dios constantemente vemos eso, vemos su palabra hablando al pueblo, diciendo: quiero que te acerques a mí, quiero que vengas más cerca, quiero que estés aquí conmigo. Y a veces tiene que usar distintas circunstancias, ¿no? A veces tiene que enlazarnos con cuerdas de amor, como le pasó al profeta Jeremías, que no quería saber nada de predicarle a ese pueblo tan testarudo con el que vivía, pero no pudo resistir. A veces Dios tiene que llevarnos a un desierto, como hizo con el pueblo en tiempo de Oseas, para que en ese desierto volvamos a enamorarnos de Él. A veces tiene que permitir que nuestros enemigos nos asalten, como pasó con su pueblo cuando los llevaron a Babilonia. Y a veces simplemente Dios tiene que susurrar y encuentra un corazón amoroso, moldeable, blando, que lo quiere recibir, como era el corazón del rey David. Y entonces cuando se produce ese encuentro hay fiesta y hay danza y hay alegría y hay gritos de júbilo.
Señor siempre quiere encontrarse con nosotros. Jamás esconderá su rostro de vos, de tu familia. Él no va a esconder su rostro, jamás. Solamente es cuestión de que de corazón querramos encontrarnos con Él. Esta misma noche Él otra vez está diciendo que nos acerquemos a Él. Y quizás la máxima prueba de ese deseo de su corazón de que nos acerquemos a Él estaba en aquella muerte en la cruz, ¿no? ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo? Pero lo hizo porque no existía otra manera de que vos y yo podamos entrar en su presencia. Si no lo hacía Él, no lo podía hacer nadie. Así que pagó un alto precio, se sacrificó, murió, entregó su sangre, entregó su cuerpo, para que vos y yo ya no tengamos ninguna dificultad de entrar en su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están entendiendo? Cuando compartamos esta cena hoy, que representa ese sacrificio, yo te quiero pedir que te acerques aquí, a este lugar, pensando en ese sacrificio y diciendo: Señor, yo también me quiero acercar a vos. Yo también quiero estar en tu presencia. Yo también quiero abrazarte. Porque eso es lo que Él quiere hacer con vos. Te quiere tener cerca. ¿Cuántos quieren tener a Dios cerca? Tan cerca como para abrazar fuerte, y no separarse nunca más. Amén. Señor, queremos estar muy cerca de ti. Muy cerca. El equipo ministerial, por favor, pase aquí, ayúdeme mientras nosotros oramos. Frente a esta mesa servida con los símbolos de tu sacrificio, Señor, hoy decimos: queremos acercarnos a ti. Queremos honrar tu sacrificio, honrar tu muerte, honrar tanto dolor, tanta angustia. Queremos honrar todo eso diciendo: Señor, aquí estamos. Pagaste el precio para que entremos a tu casa y aquí estamos. Estamos en tu casa, estamos en tu presencia, estamos cerca tuyo. Señor, y aún queremos más de ti, más de ti, más de ti. Cuando vengas aquí al frente, vení con esta oración. Ya sea que vengas solo, que vengas con tu familia, que esa sea tu oración. Señor, quiero estar cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Si estás listo, pasá, toma tu pan, toma la copa y dispongámonos a disfrutar juntos de la presencia de nuestro Dios. Estos domingos estamos repasando algunos principios que no debemos olvidar y que quizás aún debemos recuperar. Como decíamos el domingo pasado, no solamente para vivir como Dios quiere y manda durante el 2020, porque estos principios son aplicables en cualquier momento. En el momento en que descubrimos que no los tenemos funcionando, ese es el mejor momento para ponerlos en práctica y no dejarlos, ¿no? Y no abandonarlos. Y el pasaje que estamos usando es una historia que ahora les voy a volver a leer en el segundo libro de Samuel. Y hasta ahora vimos dos principios. Ustedes pueden repasar los mensajes anteriores allí en el canal de YouTube. Y los dos principios que vimos hasta ahora el primero es hacer las cosas al revés. Decíamos que hacer las cosas al revés como las hizo David, que cuando llegó al trono, a diferencia de otros, a diferencia de todos, que liquidaban a la familia del rey anterior, David hizo lo contrario y mandó a buscar a los sobrevivientes de la casa de Saúl. Ese fue el primer principio y nos enseñó a no actuar como actúa el mundo, como actúa la cultura, como Jesús mismo nos enseñó en el Sermón del Monte. Él decía: ustedes escucharon tal cosa, pero yo les digo esta otra, ¿no? El Señor siempre nos enseñó a ir en contra de la cultura y no dejarnos llevar por el sistema.
Y el segundo principio que vimos el domingo pasado es el no culparse por cosas que no son nuestra responsabilidad. A veces el peso de lo que nos hicieron sentir, de lo que nos dijeron, de cómo nos trataron, ¿sí? No importa quién y no importa dónde, pero ese peso hace que no podamos encarar la vida adecuadamente. A Mefiboset le había pasado, porque lo que a él le pasó no fue su culpa, pero sí lo dejó en un estado de angustia extrema, ¿no? En cambio, veíamos el domingo pasado la historia de Jabes, cuyo nombre significa dolor y angustia, pero él decidió que ni el nombre le iba a modificar el futuro. Buscó en Dios y fue prosperado. Quiero ir al tercer principio entonces y leerles otra vez parte de la historia que venimos trabajando allí en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 5 en este caso, y dice que un día David preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán quiero darle muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, el rey preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Este principio que vamos a ver hoy nos llama la atención sobre algo muy importante. Y es que si el rey pregunta ¿dónde estás?, es porque no estás donde deberías estar. Ustedes saben, bueno, venimos leyendo la historia ya hace 3 domingos. Mefiboset vivía en el palacio, pero por temor fue sacado de ahí y bueno, le pasaron todas las cosas que le pasaron, desde quedar lisiado en los pies hasta vivir angustiado, amargado, ¿sí? Así que hoy necesitamos considerar esto, que si el rey nos llama es porque no estamos donde deberíamos estar. Y seguramente ustedes van a recordar que el primero que hizo una pregunta similar fue Dios mismo. Allá todavía al principio, ¿no? Cuando en un momento dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Yo la leí, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, yo la leí nada más. Pero dijo Dios: Adán, ¿dónde estás? Y por supuesto que no lo dijo porque no supiera dónde estaba. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán, nadie puede esconderse de Dios. Pero se lo dijo como diciéndole: Adán, ¿te das cuenta en dónde estás? Adán se había escondido, había querido huir de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que habían empezado a coserse ropa con hojas de higuera porque empezaban a verse desnudos? Porque habían pecado. Entonces Dios le dice: Adán, ¿te das cuenta de dónde estás? Una pregunta similar se la hizo después a uno de los hijos de Adán y Eva, a Caín. Cuando le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Que no sabía Dios lo que había pasado. Por supuesto que sabía Dios lo que había pasado, pero esa pregunta tenía la intención de hacerle notar a Caín lo malo de sus actos, ¿sí? Y lo bajo que había caído. Entonces, en ese sentido, es que quisiera que tomemos esta pregunta que ahora hace David cuando dice: ¿dónde están los descendientes de Saúl? Mefiboset, la palabra Mefiboset, ustedes saben que para los hebreos los nombres son muy significativos, ¿no? Es decir, todo nombre tiene un significado que obviamente tiene que ver con la persona, y Mefiboset
La palabra Mefiboset significa alguien que destruye la vergüenza. Miren qué significativo su nombre. Por su nombre, él tendría que estar destruyendo cualquier cosa que lo quisiera avergonzar. Pero por no estar donde Dios quiere que esté, ahora la vergüenza le había puesto el pie encima a Mefiboset. Y él estaba sumergido en la vergüenza, en el miedo, en los complejos, y se había olvidado de lo que su nombre estaba profetizando acerca de él. Así es todo aquel que no está donde Dios quiere que esté. Termina como Mefiboset. Podríamos estar un buen rato hablando de esas consecuencias, pero no es la intención del mensaje de hoy. Quiero ir para otro lado. Solamente quiero que notemos esto, que esta noche necesitamos pensar seriamente en dónde estamos. ¿En dónde estamos? La gran pregunta de Dios para nosotros hoy es: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque lo único que Dios quiere es que estés, y Él quiere encontrarte en el lugar que te dejó. ¿Dónde estás? Por eso es que Hebreos capítulo 2, que alguna vez lo predicamos y no hace tanto, dice: es necesario que prestemos más atención a lo que escuchamos. Avanza un poco más. Mefiboset, según el texto que leímos recién, vivía en Lodebar, ¿sí? Esa palabra también tiene un significado muy particular. Así los nombres de personas o nombres de ciudades o de lo que sea, todo tiene un significado para ellos, y era lo que ellos vivían, era su experiencia. Y Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Miren, el que tenía que aplastar la vergüenza, miren dónde estaba viviendo. Por no estar donde Dios quiere que esté. Entonces, el tercer principio de vida para este 2020, o para cuando se te ocurra empezar a ponerlas en práctica, es el siguiente: chequea si estás en el lugar que debes estar. Y creo que es un principio que deberíamos poner en práctica todos los días del 2020. No sé si a vos te va a funcionar mejor a la mañana o mejor a la noche, pero la verdad es que debería ser un chequeo diario, ¿no? De ver, a ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy donde Dios quiere? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy pensando lo que Dios quiere? ¿Estoy involucrado en asuntos de Dios? ¿O los asuntos en los que estoy no tienen nada que ver con la voluntad del Padre? Ahora, por la historia de Mefiboset, no me quiero detener en los detalles negativos. Quiero que pensemos juntos en lo positivo esta noche, ¿no? Y los detalles de la historia de Mefiboset nos muestran que bendición hay cuando Dios nos manda a buscar a pesar de nuestra condición. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que Dios los mandó a buscar? 3 me levantan la mano. Para mí es una decepción, porque yo todos los domingos acá intento ser voz de Dios diciéndoles vuelvan a Él. Si solo 3 escucharan la voz de Dios, estoy frustrado. Pero bueno, intentaré, no sé, hacer un ayuno esta semana, algo. Pero cada vez que escuchamos una palabra que nos confronta, es un llamado de Dios diciendo: volvé atrás, volvé al lugar donde te dejé, volvé donde te quiero, volvé a mi presencia, volvé a mi voluntad. Y ahí está la bendición, que el Rey pregunte por nosotros. Eso es amor, ¿no? Que el Rey nos mande a buscar. ¿Nunca te pasó que fuiste a un lugar a escuchar a un predicador que a lo mejor vino de 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, del otro lado del mundo, ¿sí? Y trajo una palabra que era justo para vos y quizás solo para vos? ¿No te pasó alguna vez? ¿Y qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que Dios le hizo pagar a esa persona un pasaje, dejar a su familia, hacer el esfuerzo de venir, pagarse el hotel? No sé cuántas cosas tiene que hacer un predicador cuando viaja para que venga a decirte de parte de Dios:
volvé, por favor, quiero tenerte en mi casa. Eso es gracia activa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es gracia activa. Que el Señor se ocupe de vos es favor inmerecido. Y la verdad que Mefiboset no hubiese ido a buscar al rey David por su cuenta. Si David no lo mandaba a llamar, Mefiboset se moría en la angustia. Depende del llamado de Dios sobre nosotros. Sabiendo esto, este mismo rey David dijo, y hoy lo cantamos, dijo en el Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A ver, sabemos la historia de David. David entraba y salía en guerras porque era lo que Dios le había encomendado. Cruzaba la frontera, volvía, iba de una ciudad a otra. Es evidente que cuando él dice que quiere estar todo el día en el templo, no está hablando de un edificio. David no era un vago que se quedaba sentado todo el tiempo ahí esperando que los demás hagan la tarea que había que hacer en el reino. Cuando él dice que quiere estar todo el día en el templo, se refiere a su presencia. Y cuando leemos otros tantos salmos de él, nos damos cuenta de que estando en su casa o estando fuera de ella, en su país o del otro lado de la frontera, en paz o en guerra, él siempre estaba en la presencia de Dios. Esta noche quiero hablarte de la presencia de Dios, y esa presencia de Dios no es un lugar físico. Estamos ahora en la presencia de Dios, pero no más de lo que vos mañana a la mañana podés estar cuando en tu oficina te encierres a orar con el Señor, o en tu casa te encierres en tu habitación. Estar en la presencia de Dios, ese es el lugar donde deberíamos estar. Con respecto a esto, yo pensaba en estos días, ¿no? A veces nos duele y escuchamos de personas que mueren trágicamente porque quedaron en medio de una balacera o en un accidente. Y hay frases que a veces se dicen, ¿no es cierto? Como por ejemplo, esa persona estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me puse a pensar, ¿existe el lugar equivocado y el momento equivocado? ¿Será que hay un lugar correcto o equivocado donde uno puede estar para que le pasen o no le pasen cosas? La palabra de Dios nos dice que Él siempre está en control de todo y que hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. ¿Sí? Entonces mi pregunta es esta: ¿cuál será entonces el lugar correcto donde debo estar siempre para estar seguro y resguardado? ¿Vieron que mucha gente dice, yo no salgo, no quiero salir de viaje, porque me quedo en mi casa, tengo miedo a la ruta, andan todos como locos, y en su casa le da una patada a la heladera, se le prende fuego a la cocina, ¿no? ¿Cuál es el lugar correcto para estar seguro? El único lugar correcto es la presencia de Dios. Y no importa si estás adentro o afuera, el lugar correcto es la presencia del lugar. El único lugar seguro donde podemos estar siempre al abrigo del Altísimo es en su presencia. Salmo 91, muchos de ustedes lo saben de memoria, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo decimos juntos? Ahí está. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si nos ocupamos de vivir al abrigo del Altísimo y sabemos que la sombra del Omnipotente está siempre sobre nosotros, ¿sí? ¿Qué miedo podemos tener? ¿Qué es lo que nos puede suceder andando por la calle? Esta experiencia no es solamente la experiencia de David. David, Daniel, Samuel y tantos otros nos hablan de su experiencia en la presencia de Dios y testifican de cómo por estar ahí Dios los guardó. Miren a Daniel, si no, ¿sí? Estaba en medio del foso de los leones, pero él sabía que no estaba en el foso de los leones. ¿Dónde estaba Daniel? En la presencia de Dios. Por eso es que los leones ni lo descubrieron, ¿sí? Ese es el lugar más seguro para estar. Pensemos en algunas personas de la Biblia. Me anoté algunas.
Debe haber muchísimas más, pero me anoté algunas que estuvieron en todo caso en el lugar correcto y a la hora correcta, es decir, en la presencia de Dios en el justo momento. Estaba pensando en la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa mujer? Una mujer que había estado 12 años, ¿sí?, perdiendo sangre. Las mujeres lo van a entender mucho mejor. Les pasa una vez al mes, pero esta le pasaba todos los días y durante 12 años. ¿Sí? Y ella estaba en medio de una multitud que la ahogaba, y una multitud que, aun si la descubría, tenía todo el derecho a apedrearla. La ley decía que ella no podía estar en medio de la gente si estaba impura, y ella ya hacía 12 años que venía con impureza, fluyendo impureza, ¿no? Así que estaba en medio de gente que, si se hubiese enterado, la hubiese matado. Una mujer que estaba en ese momento con gran debilidad de física extrema. Es más, había empobrecido, porque dice la historia que se había gastado todo en médicos durante 12 años y nadie le pudo solucionar el problema. Mire si no estaba en medio de una situación angustiante, ¿no? Pero en medio de una situación angustiante, asfixiante y aún corriendo peligro por su vida, estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Jesús. Entonces, esta historia, ya tengo otras 3 o 4 para contarles, pero esta historia ya nos está mostrando esto, que no importa el lugar físico donde estés, lo importante es que estés en la presencia de Dios. Donde sea que estés en la presencia de Dios, porque en ese lugar, en medio de la situación más complicada y más inusual, puedes recibir el milagro que estás esperando. Amén. Otro caso es el caso del ciego de Jericó. ¿Se acuerdan del ciego ese, Bartimeo, el que estaba a la entrada de Jericó? ¿Sí? Al cual Jesús, no sé si lo vio o no lo vio a la entrada, pero cuando salía recién hizo un milagro con él. Este ciego estaba en medio de una necesidad y en medio de gente que todo el tiempo lo decepcionaba, lo frustraba. Le decía, nah, ya no pidas más ayuda, ya está, no, déjalo al maestro. Estás gritando mucho, así no. Pero aún en medio de esa multitud de voces desahuciantes, él buscó lo único que necesitaba, la mirada de Jesús. Y en ese lugar, inhóspito para algunos, encontró su milagro, porque ahí estuvo en la presencia de Jesús. Otro caso es el de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? Fue un hombre que llegó a ser rico, pero a costa de los demás. Ladrón como pocos. Corrupto, vendepatria, ¿sí? Vivía en medio de la mentira, del robo, de la corrupción, y obviamente todo eso va acompañado de mucho odio. Porque quien anda así, al final termina siendo odiado. Zaqueo estaba en esa situación, nadie lo podía ni ver, y si lo agarraban en la calle, le pasaban con el sulky por encima. No había autos, por las dudas. Pero en medio de semejante vergüenza, no sé qué sentiría él en ese momento, estuvo en la presencia de Jesús. Él también se encontró con Jesús y fue restaurado y no volvió a ser nunca más el mismo. Uno más, el paralítico de la fuente. El paralítico de la fuente. ¿Se acuerdan cuántos años? Bueno, les hago el contexto por si no se acuerdan. Había una fuente en Jerusalén que decían que de vez en cuando un ángel bajaba del cielo y agitaba las aguas, y el que se tiraba a la fuente primero quedaba sano. Así que ese lugar de la fuente de Betesda estaba llena de gente necesitada. Imagínense el panorama, ¿sí? Peor que un hospital. En el hospital por lo menos te atienden más seguido. Acá el ángel bajaba cada no sé cuántos años, ¿sí? Así que ahí estaba el paralítico. ¿Se acuerdan cuántos años estaba ahí cuando Jesús lo encontró? 38. 38 años esperando un milagro. Pero no solamente esperando un milagro, sino además esperando viendo a los milagros escurrírseles entre las manos, porque siempre había otro, paralítico, siempre había otro que llegaba primero. Saquen cuentas, ¿les parece a ustedes
con el crecimiento demográfico de los enfermos, que este paralítico alguna vez hubiese llegado primero al agua? Su destino era morirse ahí. Pero en medio de semejante situación y anuncio de muerte, en medio de tanta miseria, imagínense que, bueno, miseria de todo tipo, ¿no? Nadie se iba de ahí ni para bañarse, porque si justo venía el ángel se perdía en el milagro, así que imagínense lo que era eso. Todos los sentidos afectados cuando uno entra ahí. Pero en medio de semejante situación, tuvo su encuentro con Jesús. Estuvo en la presencia de Dios. No importa cuál es tu situación. No importa, no hay necesidad de perderse la presencia de Dios. Por eso es que Dios vino a Adán y le dijo: Adán, ¿te das cuenta de dónde estás? Si no hacía falta que salgas. Caín, ¿te das cuenta de dónde estás? Si no hacía falta que te muevas de mi presencia. Pase lo que pase, aunque tengas tentaciones de por medio, en mi presencia podíamos hablar de eso. ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace esta noche. ¿Dónde estás? No importa el lugar físico, emocional, espiritual que te encuentres. En cualquier lugar, siempre en el medio puede estar la presencia de Dios. Siempre. Lo verdaderamente importante es que te mantengas en la presencia de Dios. Y cuando nos mantenemos en su presencia, es ahí cuando los milagros ocurren y pasan esas cosas que son las menos esperadas, las menos probables, pero cuando estamos en su presencia. Lo difícil se cumple cuando estamos en su presencia. Los problemas ocurren cuando no estamos en la voluntad de Dios. Cuando hacemos cosas sin consultar a Dios o cuando estamos en desobediencia con Él. Mefiboset estaba en el lugar equivocado cuando se dejó vencer por el temor, la vergüenza, la miseria. Jonás estaba en el lugar equivocado cuando se subió a un barco y pretendió huir de lo que Dios le estaba encomendando. ¿Se acuerdan la historia? Sansón estaba en el lugar equivocado cuando los filisteos le sacaron los ojos. ¿Qué necesidad tenía Sansón de perder los ojos? Si había sido un elegido de Dios. Pero te fuiste de la presencia y perdiste los ojos, los oídos, dejas de ver, dejas de escuchar lo que Dios tiene para mostrarte y decirte y tantas otras cosas. Adán y Eva estaban en el lugar equivocado cuando se tejieron ropa con hojas de higuera. Tenemos que saber que solo en el lugar correcto, vamos a obtener la unción o la doble porción de unción. Y quiero explicarles algo aquí. Porque la verdad es que todo ser humano cuenta con una bendición de parte de Dios. Todos, ¿sí? La persona que está pasando allí por la calle, quizás no crea en Dios, probablemente sea un ateo, pero tiene una bendición de Dios sobre su cabeza porque está vivo. ¿Sí? Así que todos tienen una bendición de Dios. Pero los que están en su presencia tienen doble bendición. Porque esos son los que reciben, los que no reciben lo otro. Solo en su presencia recibimos la doble porción. Es decir, se trata de una bendición que hay que ir a buscar. Insisto, pobre con el que pasó recién por afuera, no sé ni cómo se llama, pero él no la está buscando. Pero el que quiere esa doble bendición, busca esa doble bendición y pelea por ella. Como hizo Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? En aquella noche, ¿sí?, en que peleó con el ángel de Dios, que me parece que era Dios mismo. Y el ángel le dijo en un momento: bueno, ya está, listo, vamos. Y él le dijo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y le costó la renguera por el resto de su vida, pero consiguió la bendición. Esa es la segunda bendición. Hay que pelear por esa bendición. Y eso se logra en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Segundo, solo en el lugar correcto obtendremos lo sobrenatural. Solo en el lugar correcto obtenemos lo sobrenatural. Hay situaciones que no se modifican y no se modificarán nunca con esfuerzo natural.
Por eso es que tenemos que buscar lo sobrenatural, pero lo sobrenatural no lo encontramos en cualquier lugar. De hecho, se encuentra en un solo lugar, la presencia de Dios. Yo creo que si pregunto aquí, y realmente ustedes estuviesen afectados, porque ya los conozco y sé que no son de levantar mucho la mano, pero si realmente pensaran, todos me levantaría la mano si yo les preguntara quién necesita algo sobrenatural. Porque todos estamos con una experiencia o atravesando alguna situación que no le encontramos la vuelta, que no la podemos manejar, o que ya intentamos con fuerzas naturales manejarla y no pudimos. Todos necesitamos de lo sobrenatural de Dios, pero eso se encuentra en un solo lugar, en su presencia, y hay que pagar el precio, como decíamos recién. Muchas veces oramos, Señor, haz algo, yo no lo puedo hacer, lo tenés que hacer vos, pero no entramos a su presencia para conseguirlo, no pagamos el precio de entrar a su presencia para conseguirlo, y Dios dice, no hay ningún problema, te lo doy, pero entrá, vení, volvé. Y entonces empiezo a orar. ¿Estás en el lugar correcto? Y no mires el lugar físico, por favor, porque mañana mismo cuando estés en tu casa, en la calle, en el taller, en la oficina, donde sea que estés, puedes estar en la presencia de Dios. Si solamente desearas, como David, estar todos los días de tu vida en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios, ¿sí? Tu mejor lugar y la hora correcta es cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahora contesto esa pregunta que quedó al principio. ¿Qué es lo peor que te podría pasar si estás en la presencia de Dios? Recién decíamos, ¿existe un lugar correcto y una hora correcta en la cual pueda estar seguro? Les dije que sí. Ese lugar es la presencia de Dios. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar ahí? ¿Que te mueras? Sé que muchos tienen nombres en su cabeza. Dicen, bueno, pero fulano de tal se murió y estaba siempre en la presencia de Dios. ¿Te costaría mucho creer si te digo que si se murió estando en la presencia de Dios es porque papá lo quería tener un poco más cerca? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No hay nada peor, no hay nada malo que te pueda pasar si estás en la presencia de Dios. Es malo que te choque un auto si estás en la presencia de Dios. Y Dios decidió que ese es el momento de llevarte. No podemos andar por la calle con temores, con miedos. Lo que sí tenemos que hacer es andar por la calle seguros de que la presencia de Dios nos envuelve. Y si en ese momento algo nos pasara, tranquilos, nos vamos con el Señor. Eso no es lo peor. El mejor lugar es la presencia de Dios. Ahora, un lugar realmente peligroso es estar lejos y separados del Señor. Eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso y eso debiera darte miedo. Muchas personas se separan de Dios por algo que les pasó en la vida. Mefiboset, por ejemplo, se separó del palacio por algo que le pasó en la vida. Hubo temor se metió en su corazón y terminó lejos del palacio, pero le fue muy mal. No tendría que haberse ido nunca, empezando por lo que le pasó con las piernas a lo que le pasó en el corazón. No sabemos cómo sigue la historia de Mefiboset, lo dije el primer domingo, pero las últimas palabras de Mefiboset fueron: soy como un perro muerto. Se sentaba en la mesa del rey, en el palacio del rey, pero me parece que nunca recuperó su estado emocional óptimo. ¿Por qué? Porque nunca tendría que haber salido del palacio. Muchos se separan de Dios por el testimonio de otro, ¿no? No hay necesidad. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que te hizo fulano o mengano? Dios no tiene culpa de eso. Pero tenemos que saber que cada día que pasamos sin la cobertura de Dios es tremendo riesgo para nosotros. No podemos darnos ese lujo de que algo nos pase sin estar en la presencia de Dios. El lugar correcto será donde estás en paz con Dios. Ese es el lugar correcto. El lugar correcto lo vas a saber reconocer porque
tu corazón tendrá gozo y te vas a regocijar en lo que estás haciendo en ese momento. Cuando estás en el lugar correcto, otros te mirarán y te van a respetar. Cuando estás en el lugar correcto, ese será el mejor momento de tu vida. No lo desperdicies. La presencia de Dios. Si nosotros no somos fluctuantes y buscamos permanentemente su presencia, vamos a ser librados de cualquier situación, vamos a recibir respuestas, salidas, victorias, honores. Pero todo eso se consigue en la presencia de Dios. El salmista decía, Salmo 16, del 8 al 11, si pueden anoten este texto y reléanlo esta semana. Seguramente aparecerá en algún devocional de esta semana, ¿no? Tu alimento diario. Salmo 16, del 8 al 11, el salmista decía, todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza porque no me abandonarás en el sepulcro, o sea, en los riesgos de muerte, cuando hay peligro. No me vas a abandonar. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Puedes cerrar tus ojos y decir, estando a tu lado, Señor, seré siempre dichoso. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Así que recordemos esta pregunta o estas dos preguntas. ¿Quién te puso en el lugar donde estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Estás en un lugar de dolor? ¿Quién te puso ahí? Seguro que no fue Dios. ¿Por qué estás ahí? ¿Porque te apartaste de Él? ¿Estás en un lugar de miseria? ¿Quién te puso ahí? No fue Dios. ¿Fuiste vos mismo o no? ¿Por qué estás ahí? Si Dios te ofrece prosperidad. Solo puede haber dos respuestas a esas preguntas: o obediencia o rebelión. O estás ahí por obediencia, porque la respuesta puede ser positiva. ¿Dónde estás? Estoy en la presencia de Dios. Muy bien, eso es ser obediente. Pero si no estás ahí es por rebelión. Y eso es lo que necesitamos entregar a Dios para volver a entrar a su presencia. Si no estás en el lugar adecuado, yo te sugiero esta noche, en nombre de Jesús, que te muevas de ahí, pero rápidamente, lo más urgente posible, y vuelvas otra vez a la presencia del Padre. Vuelvas a estar ahí y no pierdas esa intimidad con Él, no importa lo que estés haciendo durante el día. Y antes de acostarte y quedarte dormido, asegúrate que aunque estés dormido e inconsciente, tu inconsciente no se aparte de Dios. Amén. Este año vamos a ser desafiados a hacer algo mucho más que simple oidores los domingos. Espero que así sea. Yo creo que va a ser así y espero que aceptemos ese desafío. Y si aceptamos el desafío y nos metemos en su presencia, vamos a recibir una asignación de parte de Dios. Y eso nos va a hacer felices. No te apartes de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos si estamos en el lugar correcto? Y con esto termino y quiero que pasemos a un tiempo muy importante en esta noche. ¿Cómo saber si estamos en el lugar correcto? Simple, yo me hice solo 3 preguntas, pero quizás pueden haber muchas más. Seguro habrán muchas más. Primera pregunta: ¿pararías a Jesús justo al lado del negocio que estás haciendo? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Si la respuesta es no, la verdad que no me gustaría que Jesús vea esto, no estás en el lugar correcto. Huí, por favor, salí corriendo. ¿Pararías a Jesús justo al lado de la cama en la que estás acostado o acostada con otra persona? ¿Sí? No.
Me da cosita, pero no tengo problema que el Señor se presente en mi habitación cuando estoy con Marina. Tercera, y no te torturo más. ¿Sentarías a Jesús en la misma silla en la que estás sentado viendo eso por televisión o por internet? Estas preguntas te dicen si estás o no estás en el lugar correcto. La respuesta a estas preguntas determinan si estás o no estás en el lugar correcto. Si Dios puede estar ahí, tranquilo, adelante. La paz del Señor va a confirmar que es el lugar correcto. Pero si Dios no puede estar ahí, huí, por favor. Yo quisiera que los próximos minutos podamos comenzar con una experiencia de entrar en su presencia. Creo que hay algo que todos los que están aquí deben saber, pero si no, por las dudas lo recuerdo. Dios te quiere en su presencia, así que aunque no estés, o aunque vos pienses que no estés digno para entrar a su presencia, Dios te prefiere adentro que afuera. Así que vamos a tomarnos un tiempo ahora para entrar a su presencia, ¿sí? Lo vamos a hacer con oración, con adoración, ¿sí? Si me preguntan, la parte más importante de la reunión recién empieza ahora. Digo por si en algún momento se sienten tentados a irse o dicen, bueno, ya terminó la parte importante. No, Señor, lo importante empieza ahora, porque ahora es cuando vamos a responder a la palabra. Dios te quiere adentro. Y la pregunta del Señor es, ¿vos también querés entrar? ¿Querés entrar a su presencia? Los chicos van a empezar a ministrarnos ahora aquí y yo quiero invitarlos a que esta noche entremos juntos a la presencia de Dios. De hecho, creo que hay algunas manifestaciones físicas que necesitan acompañar este tiempo, así que el altar aquí se va a abrir para todos los que quieran, para que vengan a adorar aquí adelante. Y yo le voy a pedir al equipo ministerial que esta noche no vamos a estar orando como solemos hacer, así de a uno, sino que simplemente se estén moviendo y tocando la cabeza de uno y de otro, orando y diciendo, Señor, acá lo tenés, acá te lo presento, este está volviendo, dale tu bendición, dale doble bendición, Señor, cuerdas de amor, Señor, que nunca se aparte. Eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Quiénes van a ser los primeros en venir aquí al altar para adorar al Señor? Y tomarnos un tiempo para estar en su presencia, que espero que sea un tiempo que no se termine nunca más, porque aunque hoy apaguemos las luces de este lugar, la presencia de Dios va con vos y va a darte un tiempo tan glorioso como aquí, allí en tu casa, con música suave, o cantando a los gritos, o cantando sin música, pero buscando su rostro. Siempre tendrás la gloria de su presencia a tu alrededor si lo buscas. No importa el lugar, no importa la hora, pero si hay un lugar seguro, esa es la presencia de Dios.